Juan regresó a su pueblo en Guanajuato después de muchos años. Había sido un soldado de élite, de esos que ven y hacen cosas que la mayoría de la gente ni imagina. El aire del pueblo, que antes era tranquilo y olía a tierra mojada, ahora tenía algo distinto, una tensión que se sentía en el silencio de las tardes y en las miradas de la gente. El crimen organizado había llegado, como una plaga silenciosa que lo invadía todo. Cuando Juan llegó a la casa de sus padres, el reencuentro fue agridulce. Su esposa, María, corrió a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. Sus dos hijos pequeños, Pedrito y Sofía, se aferraron a sus piernas, sin entender del todo por qué papá había estado tanto tiempo lejos. Sus padres, ya mayores, lo miraban con orgullo, pero también con una preocupación que no podían ocultar. La alegría de tenerlo de vuelta era inmensa, pero María no tardó en hablarle de la situación. «Juan, esto ya no es como antes», le dijo una noche con la voz baja para que los niños no escucharan. «Hay gente mala por todos lados, no es seguro». Juan la escuchaba asintiendo. Él lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, entrenado para detectar el peligro. El cártel local había echado raíces profundas en la región. Al principio eran solo rumores, después pequeños incidentes. Un robo por aquí, una amenaza por allá. Pero pronto la impunidad con la que operaban se hizo evidente. Los coches con vidrios polarizados pasaban a toda velocidad por la calle principal y la gente bajaba la vista. Los jóvenes del pueblo, que antes trabajaban en el campo, ahora aparecían con dinero fácil y actitudes arrogantes. Juan, con su experiencia militar, veía la escalada de la violencia de una forma que sus vecinos, acostumbrados a la tranquilidad, no podían. Para él, cada pequeño suceso era una señal clara de que la tormenta se acercaba. Sabía que la paz era frágil, una ilusión que podía romperse en cualquier momento. Ese día, el sol brillaba con una fuerza cálida, como si quisiera quemar las sombras que se cernían sobre el pueblo. La familia de Juan decidió ir a pasar el día al río, un lugar que siempre había sido especial para ellos. Los niños corrían por la orilla, lanzando piedras al agua y riendo a carcajadas. María preparó unas tortas y fruta, y Juan los miraba, sintiendo una felicidad simple y profunda que no había experimentado en años. Jugó con Pedrito a atrapar peces, y Sofía le trenzó el cabello con florecitas silvestres. Eran momentos de pura alegría, de una normalidad que Juan anhelaba con todo su ser. Mientras observaba a su familia, Juan no pudo evitar pensar en su pasado. Las misiones peligrosas, los compañeros perdidos, la disciplina férrea. Había soñado con esta vida tranquila, con un hogar, con ver crecer a sus hijos. Quería dejar atrás el uniforme, las armas, la guerra. Quería ser solo Juan, el esposo, el padre, el hijo. Pero la sombra del cártel era persistente. Sentía un nudo en el estómago, un presentimiento, una sensación de que esta paz era solo una tregua, un respiro antes de lo inevitable. Era una intuición que los años en el ejército le habían grabado en el alma. Sabía que el peligro estaba cerca, respirando en la nuca de su familia. No era un miedo cobarde, sino una alerta, una preparación para algo que en su fuero interno sabía que llegaría. La felicidad de ese día era tan intensa que dolía, como si fuera un último regalo antes de la oscuridad. La risa de sus hijos, el abrazo de María, el cariño de sus padres, todo se sentía demasiado perfecto, demasiado frágil. Una parte de él deseaba poder congelar ese instante para siempre, protegerlo de la brutalidad que sentía que se avecinaba. Pero el tiempo seguía su curso, implacable, llevando consigo ese último día de paz hacia un destino incierto. Juan cerró los ojos por un momento, intentando grabar cada detalle, cada sonido, cada sensación de ese día en su memoria, sin saber que pronto serían solo eso. Recuerdos. La noche cayó sobre el pequeño pueblo, trayendo consigo una oscuridad más densa que la habitual. La familia de Juan dormía, ajena al terror que se avecinaba. El silencio solo era roto por el canto de los grillos y, de repente, por un crujido seco en la puerta principal. Un comando del cártel, moviéndose como sombras entrenadas, irrumpió en la casa. No hubo gritos de advertencia, solo la violenta entrada de hombres armados, sus rostros cubiertos, sus ojos llenos de una crueldad fría. Juan se despertó al instante, su mente militar reaccionando antes de que su cuerpo pudiera procesar el peligro. Se levantó de la cama, pero era demasiado tarde. La violencia fue rápida y sin piedad. Los hombres armados se movieron con una eficiencia brutal.
Juan, que había aprendido a anticipar cada movimiento del enemigo, se vio superado en número y en sorpresa. Un golpe en la cabeza lo derribó, aturdiéndolo, pero no lo dejó inconsciente del todo. Desde el suelo, con la vista nublada y la cabeza latiéndole, fue testigo de la masacre. Vio a su esposa María suplicar, sus ojos llenos de terror y desesperación, mientras intentaba proteger a sus hijos. Escuchó los gritos de Pedrito y Sofía, unos sonidos que perforaron su alma y se quedaron grabados en su memoria como un eco eterno. Las imágenes se sucedían como una película de horror, lenta y dolorosa. El sonido de los disparos, el olor a pólvora, la sangre que comenzaba a manchar el suelo de su hogar. Intentó levantarse, luchar, pero otros golpes lo mantuvieron postrado. Su cuerpo, entrenado para la guerra, se sentía inútil, débil, incapaz de proteger a los que más amaba. La impotencia lo devoraba. La pérdida fue irreparable. Cada bala, cada golpe, era un fragmento de su vida que se desprendía. El impacto emocional fue devastador. Vio la vida apagarse en los ojos de María, la mujer que había sido su faro en la oscuridad. Vio el miedo en los rostros de sus hijos, Pedrito y Sofía, esos pequeños seres que eran su razón de ser. Sus gritos, que antes eran de alegría y juego, ahora se transformaban en alaridos de dolor, luego en un silencio escalofriante. El corazón de Juan se rompió en 1000 pedazos. No había lágrimas, solo un vacío inmenso, un agujero negro que se abría en su pecho. El dolor era tan intenso que lo paralizaba, pero al mismo tiempo, una chispa fría de rabia comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser. Los hombres del cártel se marcharon tan rápido como llegaron, dejando atrás un rastro de destrucción y muerte. Juan, dado por muerto, logró sobrevivir al ataque. Estaba gravemente herido, su cuerpo magullado y sangrando, pero su espíritu, aunque destrozado, no se había rendido. Cuando el último sonido de los vehículos se desvaneció en la distancia, y el silencio volvió a reinar, un silencio ahora cargado de muerte, Juan se arrastró entre los escombros de lo que una vez fue su hogar. La luz de la luna apenas iluminaba la escena de horror. Sus manos temblaban mientras tocaba los cuerpos sin vida de su familia. El calor se había ido, reemplazado por una frialdad que helaba hasta los huesos. Las lágrimas, que antes no habían podido brotar, ahora caían sin control, mezclándose con la sangre y el polvo en su rostro. Pero estas lágrimas no eran solo de tristeza. Eran también de un odio profundo, de una sed de justicia que lo consumiría por completo. En medio de los escombros y la sangre, Juan hizo un juramento. No fue un juramento gritado, sino uno silencioso, grabado a fuego en su alma herida. Juró vengar a su familia. Este juramento no era de odio ciego, no era un impulso primario de rabia. Era una promesa de justicia implacable y calculada. El dolor que sentía, tan abrumador que amenazaba con ahogarlo, se transformó en una determinación fría y absoluta. Cada lágrima derramada, cada recuerdo de la risa de sus hijos, cada imagen de la súplica de María, alimentaría esa determinación. Su vida, tal como la conocía, había terminado esa noche. Había muerto con su familia. Lo que quedaba era un soldado, un vengador. No buscaría consuelo, no buscaría paz. Solo buscaría a los responsables. Recordó cada detalle de los atacantes que pudo percibir, sus voces, sus movimientos, cualquier rasgo que pudiera identificar. No olvidaría ni una sola de las caras cubiertas que vio esa noche. El cártel había cometido un error. Habían creído que lo habían eliminado, que su presencia en el pueblo había sido borrada. Pero solo habían despertado a una fuerza más peligrosa de lo que podían imaginar. Habían encendido una llama en el corazón de un hombre que no tenía nada más que perder. Juan se arrastró fuera de la casa, su cuerpo adolorido, su mente ya trabajando en un plan. La sed de venganza era un motor poderoso, una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante a pesar de las heridas y el dolor, sus años de entrenamiento militar, las misiones en las que había participado, la disciplina que había forjado en su carácter, todo eso se activó. No era solo un hombre que había perdido a su familia, era un veterano de guerra, un soldado de élite y ahora un cazador. El mundo había cambiado en una sola noche. La paz que tanto anhelaba había sido arrancada de su vida de la manera más brutal posible. Ahora solo quedaba la guerra. Una guerra personal, íntima, contra aquellos que le habían arrebatado todo. Se prometió a sí mismo que no descansaría hasta que cada uno de los 13 hombres responsables pagara por sus crímenes. Su dolor sería su arma, su memoria, su guía. El sol comenzaba a asomar por el horizonte,
tiñendo el cielo de un rojo sangre, un color que parecía reflejar el nuevo camino que Juan estaba a punto de emprender. Juan se arrastró lejos de la escena de la masacre, su cuerpo una masa de dolor, pero su mente extrañamente lúcida. Encontró refugio en una cueva pequeña y escondida que conocía desde niño, un lugar que su padre le había mostrado para jugar a los exploradores. Allí, en la oscuridad húmeda, comenzó el largo y arduo proceso de recuperación. Las heridas físicas eran profundas, golpes, cortes, el impacto de una culata que le había dejado un dolor punzante en las costillas. Cada movimiento era un calvario, pero el dolor más agudo era el que llevaba en el alma, la imagen de su familia, de sus hijos, de María, grabada a fuego en su memoria. Los primeros días fueron una lucha constante contra la desesperación. Apenas comía, apenas dormía. El frío de la cueva no era tan gélido como el que sentía por dentro. Pero en medio de esa oscuridad, la promesa que había hecho en los escombros de su hogar comenzó a tomar forma. No podía permitirse el lujo de rendirse. Su familia merecía justicia, y él era el único que podía dársela. Fue un proceso lento y doloroso, tanto física como mentalmente. Utilizó sus conocimientos de supervivencia militar para tratar sus heridas lo mejor que pudo, usando hierbas medicinales que recordaba de su abuela y trozos de tela para improvisar vendajes. Cada día se forzaba a hacer pequeños movimientos, a estirar sus músculos adoloridos, a recuperar la fuerza que la brutalidad del ataque le había arrebatado. A medida que su cuerpo sanaba lentamente, su mente se enfocaba con una claridad aterradora en su objetivo, la venganza. No era una venganza impulsiva, sino una meticulosa y calculada. Juan sabía que para tener éxito, no podía ser el hombre roto que había sido esa noche. Necesitaba renacer, convertirse en algo más, en una fuerza implacable. Así comenzó el renacimiento del soldado. Juan retomó su entrenamiento militar, pero con una intensidad y un propósito renovados que nunca había experimentado ni siquiera en las misiones más peligrosas del ejército. La cueva se convirtió en su gimnasio improvisado, el bosque circundante en su campo de entrenamiento personal. Cada amanecer, antes de que el sol iluminara por completo el horizonte, Juan ya estaba trabajando. Perfeccionó sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, recordando cada técnica aprendida, cada golpe, cada llave. Practicaba con ramas de árboles como si fueran armas, moviéndose con una agilidad y precisión sorprendentes para un hombre que aún se recuperaba. Su puntería, ya excepcional, se volvió casi sobrenatural. Usaba latas viejas y piedras como blancos, disparando con una calma y una concentración que helaban la sangre. Cada disparo no era solo un ejercicio, era un acto de promesa. Las tácticas de guerrilla que había aprendido en el ejército se convirtieron en su segunda naturaleza. Sabía cómo moverse sin ser detectado, cómo usar el terreno a su favor, cómo desaparecer en la maleza y reaparecer donde menos se le esperaba. Guanajuato, con sus sierras, sus barrancos y sus densos bosques, se convirtió en su aliado. Juan conocía cada sendero, cada escondite, cada atajo. Se movía como una sombra, un fantasma operando completamente fuera del sistema, invisible para las autoridades y, lo más importante, para el cártel. Esta soledad, este aislamiento, lejos de debilitarlo, lo fortalecía. Le permitía concentrarse por completo en su misión, sin distracciones, sin emociones que pudieran nublar su juicio. Mientras se entrenaba, Juan también comenzó la ardua tarea de recopilar inteligencia. Sabía que no podía simplemente atacar a ciegas. Necesitaba un plan, una estrategia. Su objetivo no era solo matar, sino desmantelar a los responsables directos de la masacre de su familia. Comenzó a investigar al cártel, a los hombres que lo habían destruido todo. Observaba desde la distancia con paciencia infinita. Monitoreaba sus movimientos, sus rutinas, los vehículos que usaban, los lugares que frecuentaban. Se convirtió en un experto en sus hábitos, identificando a los líderes, a sus lugartenientes, incluso a los hombres de menor rango que habían estado presentes esa noche. Juan utilizó sus pocos contactos militares, aquellos hombres de confianza con los que había compartido misiones peligrosas, aunque lo hizo de forma extremadamente discreta. No quería involucrarlos directamente, simplemente necesitaba información. Preguntaba sobre movimientos de grupos criminales en la zona, sobre nombres, sobre la estructura del cártel. Cada fragmento de información era como una pieza de un rompecabezas macabro que estaba armando en su mente. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era analizado y guardado. Entendió que el cártel de El Buitre
No era una entidad monolítica. Tenía sus propias jerarquías, sus rivalidades internas, sus puntos débiles. Juan no quería solo eliminar a los que habían profanado su hogar. Quería cazar a los 13 individuos específicos que habían participado activamente en la masacre. Aquellos que habían disparado, que habían gritado, que habían reído mientras su vida se desmoronaba. Su memoria era su archivo más preciso. Recordaba los rostros, las voces, los tatuajes, cualquier detalle que pudiera ayudarlo a identificarlos. Pasaron semanas, quizás meses, en este proceso de entrenamiento y recopilación de información. El Juan que había emergido de la cueva era diferente al que había entrado. Su cuerpo estaba más fuerte, su mente más aguda, pero sus ojos llevaban el peso de un dolor indescriptible y la fría determinación de un cazador. Había transformado su dolor en un arma, su luto en una estrategia. Se había convertido en una herramienta de venganza, forjada en la tragedia y templada por la soledad. Estaba listo. El tiempo para la preparación había terminado. El tiempo para la acción había llegado. Juan comenzó su campaña de venganza con una precisión escalofriante. Su objetivo inicial eran los miembros de bajo rango del cártel, aquellos que habían estado involucrados directamente en la masacre de su familia, pero que no eran figuras clave. Sus ataques eran como golpes fantasma, rápidos, letales y dejando poca evidencia. Un sicario que se creía intocable aparecía muerto en un callejón oscuro, con una herida limpia que sugería un trabajo profesional. Otro, que solía intimidar a los comerciantes locales, era encontrado en su coche, sin signos de lucha, solo un disparo certero que le había quitado la vida. El cártel, al principio, descartó estos incidentes como ajustes de cuentas internos, la típica purga o la lucha por el territorio que era común en su mundo. No había un patrón claro, solo muertes aisladas de hombres que para la organización eran reemplazables. No asociaban los sucesos con un único perpetrador, y mucho menos con un exsoldado que daban por muerto. La policía, asustada o comprada, apenas investigaba, y si lo hacía, sus conclusiones eran siempre las mismas. Problemas entre ellos. Pero Juan era metódico. Cada hombre que caía era uno de los 13 que había jurado eliminar. Y no solo los mataba, dejaba pequeñas firmas en cada escena, mensajes sutiles que solo los asesinos de su familia entenderían. Un pequeño rosario de madera, idéntico al que su esposa siempre llevaba consigo, era colocado discretamente en el bolsillo de una de las víctimas. En otra ocasión, un dibujo infantil, parecido a los que hacían sus hijos, aparecía doblado bajo el cuerpo de otro sicario. Eran advertencias silenciosas, susurros de venganza dirigidos a aquellos que habían profanado su hogar. Estos detalles, aparentemente insignificantes para el mundo exterior, eran como puñales para los que quedaban. El recuerdo del rosario de la mujer, los dibujos de los niños. Poco a poco el miedo comenzó a extenderse entre las filas del cártel. Ya no eran solo ajustes de cuentas, había algo más. Alguien los estaba cazando. Y ese alguien conocía detalles íntimos de aquella noche, detalles que solo los participantes podían saber. Los rumores empezaron a circular, primero en voz baja, entre los hombres más jóvenes e impresionables, luego entre los veteranos que sentían un escalofrío al escuchar las historias. Hablaban de un fantasma, de un cazador que se movía en las sombras, un espectro que no dejaba huellas y que parecía conocer sus movimientos antes de que ellos mismos los decidieran. La gente del pueblo también escuchaba estos murmullos. Aunque asustados por la violencia que rodeaba al cártel, una extraña esperanza comenzaba a germinar en sus corazones. No se atrevían a hablar de ello abiertamente, pero la idea de que alguien, un justiciero anónimo, estuviera enfrentándose a los criminales, les daba un respiro. El buitre, el líder del cártel, era un hombre brutal y paranoico. Al principio se burló de los temores de sus hombres. Creía que eran supersticiones, pero a medida que el número de bajas aumentaba y los rumores se volvían más persistentes, su actitud cambió. 3 de sus hombres más leales habían desaparecido en menos de 2 semanas, todos con el mismo patrón, sin testigos, sin rastro del atacante. Y luego encontraron el rosario. Uno de sus lugartenientes, un hombre que había participado en la masacre de la familia de Juan, apareció muerto con un pequeño rosario de madera en la mano. El buitre lo reconoció. Era el mismo tipo de rosario que la esposa del exsoldado solía llevar. Fue entonces cuando la amenaza se volvió personal para el buitre. Se dio cuenta de que no era un ajuste de cuentas. Era Juan. El exsoldado que creían muerto había regresado, y estaba cazándolos uno por uno. El miedo se apoderó de él, pero también una furia contenida.
Ver a sus hombres caer aterrorizados por un solo individuo era un golpe directo a su autoridad. Había subestimado a Juan, y ese error ahora le estaba costando caro. Ordenó una búsqueda exhaustiva, dobló las patrullas, puso a sus mejores hombres a investigar, interrogó a informantes, ofreció recompensas por cualquier pista. Quería a Juan, vivo o muerto, pero Juan era como el viento en el desierto. Sentías su presencia, pero no podías atraparlo. Se movía con la experiencia de sus años de entrenamiento militar, usando el terreno a su favor, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Los ataques de Juan no eran al azar. Eran quirúrgicos. Cada víctima era un nombre en su lista, uno de los 13 que habían participado en la destrucción de su vida. No le interesaban otros miembros del cártel que no hubieran estado esa noche. Su venganza era personal, enfocada y sin desviaciones. Los hombres de El Buitre comenzaron a sentir la presión. La moral bajó. Ya no se sentían seguros en sus propios territorios. Cada sombra, cada ruido, cada callejón oscuro se convertía en una amenaza potencial. Juan se había convertido en una leyenda, una historia de terror para los criminales y un susurro de esperanza para los oprimidos. El pueblo, que había vivido tanto tiempo bajo la bota del cártel, empezaba a creer en la posibilidad de un cambio. No sabían quién era el fantasma, pero su presencia era real. Y El Buitre, que antes se reía de los rumores, ahora sentía la fría mano del miedo en su propia garganta. Sabía que Juan no se detendría hasta que terminara lo que había empezado. Y esa era una realidad aterradora para el líder del cártel, que había gobernado con mano de hierro por tanto tiempo. La caza había comenzado, y el cazador era mucho más peligroso de lo que jamás imaginó. La siguiente etapa sería aún más brutal, una escalada de violencia que llevaría a la confrontación directa. La contraofensiva del cártel no se hizo esperar. El Buitre, con su ego herido y su autoridad cuestionada, desplegó a sus hombres más experimentados. No eran sicarios comunes, eran veteranos de muchas batallas, acostumbrados a la brutalidad y a la obediencia ciega. La orden era clara: encontrar a Juan y traerlo, vivo o muerto. Se intensificaron los retenes en todas las carreteras que salían y entraban de la región. Cada vehículo era detenido, cada persona interrogada. Las búsquedas en ranchos y casas abandonadas se multiplicaron. La vigilancia en los pueblos se volvió asfixiante. El cártel, desesperado por atrapar a su cazador, cometió errores graves. En su paranoia, confundieron a inocentes con posibles cómplices de Juan. Hubo detenciones arbitrarias, palizas y desapariciones. La gente del pueblo, que antes había sentido una pequeña chispa de esperanza, ahora se encontraba atrapada entre dos fuegos: la brutalidad del cártel y la sombra implacable de Juan. Estos actos de violencia contra la población civil solo fortalecieron la determinación de Juan. Cada noticia de un inocente herido o desaparecido por la furia ciega del cártel alimentaba su fuego interno. Su venganza no era solo por su familia, sino también por la gente de su tierra. Juan, por su parte, se convirtió en el cazador cazado. Tuvo que emplear cada gota de su experiencia y astucia militar para evadir las trampas que el cártel le tendía. Conocía la región como la palma de su mano, cada vereda secreta, cada cueva escondida, cada pasadizo entre la maleza. Utilizaba el entorno rural a su favor, moviéndose como un fantasma por caminos poco conocidos, desapareciendo en la densa vegetación de Guanajuato. Los enfrentamientos se volvieron más directos y peligrosos. Ya no eran solo ataques sorpresa de Juan, sino emboscadas tendidas por el cartel, que intentaba acorralarlo. En una ocasión Juan se encontró con una patrulla de 5 hombres armados hasta los dientes. La pelea fue rápida y brutal. Juan, usando una combinación de combate cuerpo a cuerpo y su fiel cuchillo, logró neutralizar a 3 de ellos antes de que los otros 2 pudieran reaccionar. Desapareció en la noche, dejando un rastro de caos y la confirmación de que no era un hombre común. Demostraba una habilidad excepcional para desaparecer y reaparecer, para estar siempre un paso por delante de sus perseguidores. A pesar de la intensidad de la búsqueda del cártel, Juan continuó con su misión, reduciendo metódicamente las filas enemigas. Eliminó a varios miembros clave del cártel, aquellos que habían tenido un papel directo en la masacre de su familia o que eran de vital importancia para la estructura de El Buitre. Cada baja era un golpe estratégico, desmoralizando aún más a los restantes. Uno de los lugartenientes más cercanos a El Buitre, conocido como El Toro, fue encontrado en una emboscada en un camino rural. Juan lo interceptó solo sin que El Toro tuviera oportunidad de pedir ayuda. La confrontación fue corta y decisiva.
La muerte de El Toro envió un escalofrío por la espina dorsal de los demás miembros. Si Juan podía llegar a El Toro, nadie estaba a salvo. El buitre se obsesionó con capturar a Juan. La situación se había vuelto personal para él también. La existencia de Juan era una amenaza directa a su autoridad, a su reputación y a su control sobre la región. Dejó de lado otros negocios del cártel, concentrando todos sus recursos en la caza del exsoldado. Ofreció una recompensa gigantesca por información que llevara a Juan. Prometió una muerte lenta y dolorosa a quien lo traicionara y una vida de lujos a quien lo ayudara a capturar al fantasma. Pero Juan era demasiado escurridizo, demasiado profesional. Parecía conocer cada movimiento del cártel antes de que ellos mismos lo hicieran. La presión sobre los hombres de El Buitre era insoportable. Empezaron a cuestionar las órdenes, a dudar de la capacidad de su líder. El miedo se había instalado en sus corazones. Ya no era solo el temor a ser atrapados por la policía o por un cártel rival. Era el miedo a ser cazados por un solo hombre, un hombre que no sentía piedad y que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Algunos incluso empezaron a desertar, prefiriendo arriesgarse a la ira de El Buitre antes que enfrentarse a la sombra implacable de Juan. Juan, mientras tanto, no mostraba signos de cansancio. Había convertido su cuerpo en una máquina de venganza, su mente en una fortaleza inquebrantable. Dormía poco, comía lo necesario y se mantenía en constante movimiento. Cada día que pasaba se acercaba más a su objetivo final. Había eliminado a 10 de los 13 hombres responsables de la tragedia de su familia. Solo quedaban 3 y el más importante de todos, el Buitres, que había dado la orden. La escalada de violencia había llegado a un punto crítico. La región entera estaba en vilo, esperando el inevitable enfrentamiento final entre el cazador y su presa más grande. Juan sabía que El Buitre no se escondería para siempre, y el cártel desesperado estaba cometiendo errores que el exsoldado no tardaría en explotar. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y Juan estaba listo para el jaque mate. Juan, con la frialdad de un estratega militar y la paciencia de un depredador, había estado observando. Había estudiado las debilidades del cártel con una minuciosidad enfermiza, cada ruta de escape, cada rutina, cada punto ciego. Sabía que el Buitre, a pesar de toda su bravuconería, era un hombre de hábitos. Tenía una base de operaciones principal, un rancho apartado en las afueras de un pequeño pueblo que consideraba inexpugnable. Este lugar era su fortaleza, su santuario, y ahí era donde Juan planeaba culminar su venganza. No solo apuntaría a El Buitre, sino también a los 2 últimos hombres que había identificado como participantes directos en la masacre de su familia, quienes ahora servían como sus guardaespaldas más leales. El plan de Juan era audaz, casi suicida. No buscaba un ataque sigiloso para desaparecer, sino una confrontación directa que dejara un mensaje claro e inconfundible. Pasó días e incluso noches explorando los alrededores del rancho. Conocía cada árbol, cada arroyo, cada cambio de elevación del terreno. Instaló cámaras de vigilancia improvisadas, aprovechando viejos teléfonos celulares y baterías portátiles para monitorear los movimientos dentro y fuera del complejo. Mapas topográficos que había conseguido de forma discreta estaban llenos de anotaciones, marcando rutas de patrulla, ubicaciones de centinelas y posibles puntos de entrada y salida. Preparó el terreno con una serie de trampas rudimentarias pero efectivas, diseñadas no para matar, sino para desorientar y ralentizar a sus adversarios. Cables tensados a la altura del tobillo, alarmas caseras con latas y piedras, y senderos falsos que conducían a zonas pantanosas. Su objetivo era atraer a El Buitre y a sus hombres a una emboscada cuidadosamente orquestada. Juan sabía que la desesperación del líder del cártel por encontrarlo lo haría vulnerable. Había plantado información falsa en círculos cercanos al cártel, rumores sobre su ubicación en un viejo almacén abandonado a unos kilómetros del rancho. Sabía que El Buitre mordería el anzuelo. No podía resistirse a la oportunidad de acabar con el hombre que había mermado su imperio. La noche elegida era oscura, sin luna, perfecta para su operación. El viento soplaba con fuerza, ocultando cualquier ruido que pudiera hacer. Juan se movió como una sombra, utilizando la cobertura de la noche y el terreno irregular. Se acercó al rancho desde el lado menos vigilado, un área boscosa que se extendía hasta la parte trasera de la propiedad. Llevaba consigo solo lo esencial, su rifle de asalto, una pistola, varios cargadores, un cuchillo de combate y un pequeño kit médico.
Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y una fría determinación. No había miedo, solo el propósito. Como esperaba, la caravana de El Buitre, compuesta por 3 camionetas blindadas, partió del rancho en dirección al almacén abandonado. Juan observó cómo los vehículos se alejaban, llevando consigo a su objetivo principal y a los 2 últimos responsables de la muerte de su familia. Era el momento. Una vez que la caravana estuvo lejos, Juan activó la segunda parte de su plan. Un pequeño explosivo casero, colocado estratégicamente en una subestación eléctrica cercana, cortó la energía de todo el rancho. Las luces se apagaron, sumiendo el complejo en la oscuridad. El caos inicial fue palpable. Los guardias restantes empezaron a correr de un lado a otro, desorientados. Juan aprovechó la confusión para neutralizar a los centinelas exteriores uno por uno, usando su cuchillo con una eficiencia brutal y silenciosa. No quería dejar testigos, ni quería que se diera la alarma. Mientras tanto, El Buitre y sus hombres llegaron al almacén abandonado. Lo encontraron vacío, una trampa. El líder del cártel rugió de furia al darse cuenta de que había sido engañado. Ordenó a sus hombres regresar al rancho de inmediato, pero Juan había anticipado esto. En el camino de regreso, los vehículos del cártel encontraron un árbol caído que bloqueaba la carretera, otra de las trampas de Juan. Los hombres de El Buitre tuvieron que bajarse para despejar el camino. Fue en ese momento cuando Juan desató su ataque. Desde una posición elevada, Juan abrió fuego con su rifle de asalto, apuntando a los neumáticos de las camionetas y a los motores. El sonido de los disparos rompió la noche, resonando en el valle. Los hombres del cártel, sorprendidos y expuestos, intentaron refugiarse detrás de los vehículos. Juan continuó disparando con precisión, neutralizando a varios guardias antes de que pudieran reaccionar. La confrontación fue intensa y brutal. Los gritos de los hombres heridos se mezclaban con el rugido del rifle de Juan. Era una sinfonía de muerte, una que Juan había ensayado en su mente innumerables veces. Los hombres de El Buitre, aunque numerosos, estaban desorganizados. No esperaban un ataque tan directo y tan bien ejecutado. Juan cambió de posición constantemente, moviéndose entre la oscuridad y la vegetación, creando la ilusión de que eran varios atacantes. Cada disparo era certero, cada movimiento calculado. Uno a uno los hombres cayeron. Los 2 guardaespaldas directamente implicados en la masacre de su familia intentaron flanquearlo, pero Juan los había visto venir. Los interceptó en un claro del bosque, donde se produjo un combate a corta distancia. La furia de Juan era palpable, pero su técnica era impecable. Utilizó cada lección aprendida en el ejército, cada instinto de supervivencia. Los 2 hombres, aunque experimentados, no pudieron con la sed de venganza que impulsaba a Juan. Cayeron uno tras otro, sus vidas extinguidas por las manos del hombre al que habían creído muerto. Finalmente solo quedó El Buitre. Se había refugiado detrás de una de las camionetas blindadas, disparando a ciegas en la dirección de Juan. Su rostro estaba descompuesto por el pánico y la rabia. Juan se acercó sigilosamente, como un fantasma que se materializa de la oscuridad. Cuando El Buitre se asomó para disparar de nuevo, Juan lo inmovilizó con un disparo preciso en el hombro, desarmándolo. El Buitre cayó al suelo, gritando de dolor y miedo. Juan emergió de la oscuridad, su figura imponente bajo la escasa luz. Sus ojos, llenos de un dolor antiguo y una determinación férrea, se fijaron en El Buitre. El líder del cártel, ahora indefenso, vio en los ojos de Juan no a un simple enemigo, sino a la encarnación de la justicia que tanto había negado a otros. El aire se llenó de un silencio tenso, roto solo por los gemidos de El Buitre y el viento. Juan se acercó, su arma apuntando directamente al rostro del hombre que había destruido su vida. Las palabras no eran necesarias. El mensaje era claro. La deuda de sangre estaba a punto de ser saldada. En ese momento, los 13 miembros del cártel directamente responsables de la masacre de su familia, incluyendo a El Buitre, habían sido eliminados. La misión de Juan había llegado a su punto culminante. Después del enfrentamiento final, una calma extraña y pesada se posó sobre el valle. El silencio no era el de antes. No era el silencio de la noche rural interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza. Este silencio era diferente. Era el que sigue a una tormenta violenta. Un vacío que dejaba en el aire una sensación de limpieza, pero también de horror. El eco de los disparos se desvaneció, dejando solo el susurro del viento entre los árboles y el olor acre de la pólvora. Juan se quedó inmóvil por un momento, observando el resultado de su terrible venganza. Los cuerpos de los hombres del cártel yacían dispersos, algunos todavía aferrados a sus armas,
otros con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Eran 13, cada uno una pieza del rompecabezas que había destruido su vida, y ahora, cada uno había pagado su deuda. No había euforia en Juan, ni un grito de triunfo. Solo un cansancio profundo, que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma, el peso de una carga que había llevado durante demasiado tiempo, y que ahora por fin podía dejar ir. La justicia había sido servida, pero la paz que esperaba no llegó de inmediato. En su lugar sintió un vacío, una ausencia que el acto de venganza no podía llenar. Miró a El Buitre, cuyo cuerpo inerte confirmaba el fin de una era de terror para muchos. La imagen de su familia, de sus hijos, de su esposa, pasó por su mente. Había cumplido su promesa, había honrado su memoria, pero ellos no volverían. La noticia de la aniquilación de los miembros del cártel se extendió como un reguero de pólvora por el pueblo y las comunidades cercanas. Al principio fue un murmullo, una incredulidad susurrada. Luego, a medida que los detalles, aunque pocos y confusos, empezaron a filtrarse, se convirtió en una mezcla de asombro y alivio. La gente del pueblo, que había vivido bajo la sombra del miedo durante tanto tiempo, no sabía cómo reaccionar. Había quienes sentían una especie de liberación, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Otros, sin embargo, sentían miedo, miedo a las represalias, miedo a lo desconocido, miedo a la violencia que había sido necesaria para lograr esa paz temporal. Juan, por su parte, no esperó reconocimiento, no se quedó para ver las consecuencias de sus acciones o para escuchar los rumores que ya empezaban a tejerse a su alrededor. Como una sombra que llega y se va, desapareció sin dejar rastro, tal como había operado durante todo este tiempo. Su figura se desvaneció en la oscuridad de la noche, dejando atrás el caos que había creado y la tranquilidad que había restaurado. No buscaba la gloria ni el aplauso. Su venganza había sido personal, un acto íntimo de justicia para su familia, no un movimiento político o social. Su dolor era suyo, y la forma en que lo había procesado también lo era. El pueblo quedó en un estado de limbo. La desaparición de los líderes del cártel creó un vacío de poder. Era una situación delicada donde la ausencia de un mal podía ser rápidamente llenada por otro. Sin embargo, la historia de Juan, la leyenda del fantasma o el cazador que había venido a limpiar el valle, comenzó a circular. Se convirtió en una advertencia, una historia contada en voz baja en las noches, sobre lo que podía pasarles a aquellos que se atrevieran a sembrar el terror en esas tierras. La acción de Juan, aunque extrema y brutal, dejó una marca imborrable en la conciencia del pueblo. Era un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la desesperación podía llevar a actos de justicia personal, que desafiaban toda lógica y ley. Algunos veían a Juan como un héroe, un vengador que había liberado a la comunidad de sus opresores. Otros lo consideraban un hombre roto, consumido por el dolor y la violencia, cuya venganza, aunque entendible, lo había transformado en algo que quizás ya no era humano. La ambigüedad de sus acciones era parte de su leyenda. No era un héroe de capa y espada, sino un hombre de carne y hueso, con cicatrices profundas tanto físicas como emocionales. La vida en el pueblo comenzó a reorganizarse, lentamente, con cautela. Las tiendas reabrieron con menos miedo. Los niños volvieron a jugar en las calles con una libertad que no habían sentido en años. Pero la memoria de lo ocurrido, tanto la masacre de la familia de Juan, como la brutal respuesta que le siguió, permanecía. Era un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y de la facilidad con la que la violencia podía arraigarse y crecer. La historia de Juan no era una que se pudiera olvidar fácilmente. Se incrustaría en el folclore local, en las conversaciones de los ancianos y en los cuentos que se pasarían a las nuevas generaciones. El impacto en la región fue más allá del pueblo. La noticia llegó a oídos de otros cárteles, de las autoridades y de la gente común en otras comunidades. La audacia y la eficacia de la venganza de Juan, un solo hombre contra una organización criminal, resonaron de diferentes maneras. Para algunos era una inspiración, una fantasía de justicia que rara vez se hacía realidad. Para otros era una señal de lo peligroso que podía ser subestimar a un individuo con nada que perder. Se especulaba sobre su paradero, algunos decían que había cruzado la frontera, otros que vivía recluido en alguna montaña, lejos de la civilización. Pero nadie lo sabía con certeza. Su partida fue tan silenciosa como su llegada, dejando solo un rastro de destrucción y una promesa de justicia cumplida. El legado de Juan no sería el de un santo, sino el de un guerrero,
un fantasma que había limpiado la tierra a su manera. Juan, ahora un alma solitaria, se movía por los senderos menos transitados del país. No buscaba un destino particular, solo el olvido o, quizás, una especie de paz que sabía que nunca sería completa. Llevaba consigo el peso de sus acciones y, más que eso, el recuerdo imborrable de su familia. Cada paso era un eco de sus risas, cada noche un recordatorio de los gritos. La venganza había sido una fuerza impulsora, una misión que lo mantuvo con vida pero no le trajo la felicidad. Le había dado una forma de justicia, sí, pero esa justicia venía con un costo inmenso, un vacío que ninguna victoria podría llenar. Se había deshecho de los 13 hombres responsables, había cumplido su promesa de sangre, pero el dolor de la pérdida seguía siendo una herida abierta. Se estableció por un tiempo en una pequeña cabaña, lejos de cualquier pueblo, en las faldas de una sierra donde el silencio era el único compañero constante. Allí intentaba reconstruir algo de su vida, o al menos descubrir qué quedaba de ella. Pasaba los días en una rutina simple: cazar para alimentarse, mantener la cabaña y sobre todo pensar. Pensaba en su esposa, en sus hijos, en cómo sería su vida si aquella noche no hubiera ocurrido. La soledad era abrumadora a veces, pero la compañía de otros humanos le resultaba aún más difícil. Las conversaciones triviales, las risas ajenas, todo le recordaba lo que había perdido. Prefería el mutismo de la montaña, el murmullo del viento entre los pinos, que el ruido de un mundo que ya no le pertenecía. Mientras tanto, la historia de Juan se convirtió en una leyenda, susurrada entre la gente del pueblo y en las comunidades cercanas. Los niños la escuchaban con ojos grandes, los adultos con una mezcla de respeto y temor. Se debatía si sus acciones fueron heroicas o trágicas. ¿Era un héroe que había liberado a su gente de una tiranía, o un hombre consumido por la oscuridad, tan roto como los criminales a los que había cazado? La verdad, como casi siempre, era más compleja que una simple etiqueta. Su historia subrayaba la desesperación de la gente frente a la violencia imparable, la impotencia de las autoridades y la cruda realidad de que, a veces, la justicia debe ser tomada por mano propia cuando no hay otra opción. La memoria colectiva del pueblo lo recordaba como el fantasma, el vengador silencioso. Los rumores sobre su paradero eran muchos y variados. Algunos decían que se había unido a un grupo paramilitar en el sur, otros que vivía como ermitaño en las montañas, y los más imaginativos, que se había convertido en un espectro que acechaba a los criminales en la oscuridad. Lo cierto era que nadie lo había vuelto a ver. Su ausencia era tan poderosa como su presencia lo había sido durante la cacería. Dejó un vacío, pero también una semilla de esperanza o quizás de miedo. El narrador, que había seguido esta historia desde el principio, reflexionaba sobre la naturaleza de la justicia, la venganza y el ciclo interminable de violencia. ¿Fue la venganza de Juan una solución duradera o simplemente el inicio de otro capítulo en la espiral de brutalidad que asolaba la región? La aniquilación de los 13 miembros del cártel trajo un periodo de calma temporal, un respiro que el pueblo no había tenido en años. Pero la violencia era como una hierba mala, siempre encontraba la manera de volver a crecer, de adaptarse, de buscar nuevas raíces. Otros grupos criminales, al ver el vacío de poder, comenzaron a moverse, a tantear el terreno. La paz era frágil, siempre lo había sido. El final de la historia de Juan era ambiguo, como la vida misma. No había un felices para siempre, no para él. La paz que encontró, si es que la encontró, era una paz solitaria, marcada por el remordimiento y el recuerdo. La venganza le había dado un propósito en medio de la desolación, pero no le devolvió lo que más amaba. Dejó al espectador con preguntas profundas sobre el verdadero costo de la justicia personal y la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad extrema. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando le quitan todo? ¿Y qué queda de ese hombre después de que ha cruzado todos los límites? La historia de Juan no era un cuento de hadas. Era una tragedia moderna, nacida de la violencia y la desesperación. Un hombre común, empujado al límite, transformado por la pérdida en algo más, algo terrible y a la vez extrañamente necesario para su comunidad. Su legado no era el de un santo, sino el de un guerrero, un fantasma que había limpiado la tierra a su manera, dejando una estela de sangre y una pregunta eterna. ¿La violencia puede alguna vez traer la verdadera paz? La respuesta, en las montañas de Guanajuato, seguía siendo un eco silencioso, tan incierto como el futuro. Y Juan, el exsoldado,
Seguía su viaje interior, un alma en pena buscando un consuelo que quizás nunca llegaría, pero con la certeza de que había honrado la memoria de su familia de la única manera que le había quedado. Su historia, la de un hombre que se atrevió a enfrentarse a la oscuridad, perduraría como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la venganza y la resiliencia.